Este comando nos sirve para generar y crear rellenos dentro de áreas que nosotros tenemos ya predefinidas o especificadas. ¿Cómo va a ser esto? Supongamos que nosotros tenemos que hacer un achurado de líneas diagonales para rellenar este cuadrado que tenemos aquí. Si yo quisiera hacer eso, tendría que trazar una línea y luego generar un offset de punto 1 o de la dimensión que yo quisiera, y a continuación hacer muchas copias de esta figura para poder achurar mi cuadrado. Y a continuación tendría que cortar mis líneas y luego extender las líneas que me hacen falta, por ejemplo estas de acá de arriba. Extendería estas y así tendría un achurado. O si yo quisiera generar un achurado en forma de blocks, entonces tendría que crear un block, luego crear una copia y moverla de esta forma, y luego crear otra copia encima de esa, moverla, y así sucesivamente hasta rellenar nuestro cuadrado que nosotros queremos, de esta forma, y luego la que sigue, y luego la que sigue. Y después, por último, cortar todas las partes que nosotros no necesitamos. Todo esto para hacer un relleno. Pero para eso existe la herramienta de Hatch. Esta herramienta la podemos localizar aquí, o podemos teclear la letra H, Enter. A continuación nos va a aparecer este cuadro, que es el cuadro de Hatch. Vamos a cerrar esto de aquí porque vamos a empezar con las ediciones básicas. Lo primero que vamos a ver son los tipos de Hatch, o para qué son los Hatch. Para esto he creado algunos ejemplos que tenemos aquí, que son líneas en un sentido, en una dirección. Tenemos aquí otro relleno en forma de una retícula. Aquí tenemos uno que son rayas y puntos. Otro tenemos aquí en forma de ladrillos o bloques. Este tenemos en forma de piso. Aquí tenemos uno en forma de tipo tierra. Este es el que se usa para la tierra. Este es el para de arena. Tenemos otro que es con forma de concreto, uno en forma de estrellas, o un hatch de sólido, que es todo un relleno de un solo color. Entonces para eso son los hatch. Para, en lugar de estar dibujando cada ladrillito o cada línea, pues podemos crear un relleno de forma rápida. Ahora, si yo quisiera seleccionar el hatch de esta forma, tendría que estar seleccionando cada una de las líneas o moverlas como un error, como sucedió aquí. Entonces tendría que seleccionar cada una de las líneas o cada uno de los ladrillos que hemos creado. Para evitar eso, pues se genera un hatch, y de esta forma tenemos la opción de que al solo hacer un clic se selecciona toda la figura interior. ¿Cómo podemos crear un hatch? Bueno, aquí a continuación lo vamos a ver. Tecleamos la letra H, Enter, y nos aparece el cuadro de hatch. Lo primero que nos pone aquí es el tipo. Nosotros podemos elegir tres opciones: predeterminados, definidos por el usuario, o personalizados. Vamos a seleccionar predeterminados, ya que no hemos creado ninguno ni tampoco hemos personalizado ninguno. Entonces tenemos los predefinidos. A continuación nos dice el patrón, es decir, el tipo de hatch que nosotros queremos. Como no conocemos todos los hatch, además de que tienen nombres muy raros como estos, vamos a hacer clic en el siguiente icono, en este que tenemos aquí, y de esta forma nos despliega esta ventana donde nosotros podemos ver cada uno de los patrones que maneja la herramienta de hatch. Aquí tenemos otros que son puras líneas, otro que son líneas y puntos que tenemos por aquí, este que son formas ya más interesantes como ladrillos, como pisos, o algún tipo como pasto, tierra, y otros más que tenemos y que podemos encontrar, inclusive uno de grava, y podemos ir agregando también más tipos de hatch. Y aquí tenemos los que son personalizados, y bueno, damos clic en, seleccionamos uno, por ejemplo, el de ladrillo, luego le damos OK, y a continuación para poder aplicar el hatch, hacemos clic en este botón y luego hacemos clic dentro del área donde nosotros queremos aplicar un hatch. Le damos clic derecho, Enter, y luego le damos un preview y tenemos nuestro hatch terminado. Cabe mencionar, y es muy importante, que los hatch solamente se pueden realizar en figuras que están completamente cerradas. Si nuestra figura no está cerrada, va a suceder lo siguiente: al hacer clic nos va a decir que tenemos una sección donde no se unen las líneas, por lo tanto hay que cerrarla antes de hacer el hatch.
Ahora, como tip, si tienen una área demasiado grande y muy extensa, demasiado extensa, que no pueden hacer un hatch, porque algunas versiones de AutoCAD necesitas ver toda la figura a la cual le vas a aplicar el área directamente en pantalla, así no podíamos tenerla de esta forma porque no nos aplica el hatch. Entonces, si no podemos inclusive hacer un clic aquí adentro porque está muy extensa la figura o porque está muy extraña, lo que les recomiendo es que dividan la figura en diferentes partes y así poder ir realizando pequeños hatch, por ejemplo aquí, luego en esta otra área y luego en la tercera área, y de esta forma tendríamos un hatch más completo, ¿no? Entonces ese es un tip que pueden utilizar para los hatch. Regresando a lo de los hatch y las escalas, otra de las opciones que nos da es poder modificar el ángulo y también la escala que nosotros queremos. En este caso utilicé una escala de 0.001. Por ejemplo, si yo hubiese utilizado una escala de 1, selecciono, le pongo aquí, clic derecho, enter, a continuación le doy OK, me generó un hatch, pero realmente no se ve porque es demasiado la escala, y es decir que nosotros nuestro cuadrito verde estaría aquí, por ejemplo. Ahí tendríamos nuestro cuadro verde. Entonces nuestro blog está demasiado grande de tal forma que no alcanzamos a ver el patrón de hatch. Por lo tanto tenemos que modificar la escala. Seleccionamos hatch, ponemos aquí, enter, y ahora sí modificamos la escala, podemos poner un factor de 0.05, le damos previo, y si vemos que aún no aparece nuestro hatch, vamos reduciendo el factor, 0.001, previo, y ahora sí, ya tenemos nuestro factor. O igual, si nosotros ponemos un factor demasiado pequeño, por ejemplo, 0.001, tampoco nos va a aparecer. Así que esto es quizás un poquito de a prueba y error, el estar probando las escalas con los hatch. También podemos utilizar, por ejemplo, 0.001, 1, 5, 4, 3, diferentes escalas para ir ajustando cada vez más nuestros blocks. En este caso ya tenemos un poquito más grande que este que teníamos nosotros aquí, y así irlo adaptando de acuerdo a nuestras necesidades. Otra de las opciones que tenemos en Hatch es el origen a partir de donde se va a dibujar nuestro Hatch. Es decir, seleccionamos nuestra figura, hacemos clic, luego Enter, Preview, y estamos viendo que en esta ocasión nuestro dibujo de nuestro blog se dibujó a la mitad. Y a nosotros realmente nos interesa que empiece con el blog completo para poder mostrarlo así en nuestro dibujo. ¿Cómo podemos modificar esto? Muy fácil, seleccionamos la herramienta de nuevo Hatch y luego nos vamos aquí. Si nosotros tenemos esta herramienta o esta opción seleccionada, el arranque de nuestro dibujo va a ser con el origen de nuestro dibujo, es decir, en la coordenada 0, 0. ¿Qué significa? Que todo el dibujo, esto de aquí, se viene dibujando desde la coordenada 0, 0, es decir, desde este punto donde tenemos nuestro cursor en la coordenada 0, 0. Es decir, que se va haciendo como si se dibujara todo el patrón desde aquí, se va dibujando y se va poniendo invisible hasta que llega a nuestro cuadrito, y aquí simplemente se sigue dibujando. Ahora, ¿por qué tengo que aquí sí se dibujó completo? Porque utilicé esa opción. Otra forma de hacer que se dibuje el blog de manera completa sería seleccionar y nosotros especificar nuestro punto de origen. En este caso yo le voy a poner que quiero que mi origen de dibujo o que el patrón de diseño se ponga a partir de esta esquina. Luego yo selecciono de dónde quiero que arranque el dibujo. Aquí lo tenemos marcado con una crucecita azul que es abajo a la izquierda. Y nosotros podemos poner abajo a la derecha, arriba a la derecha, abajo a la izquierda o en el centro. Si yo selecciono centro, por ejemplo, hago clic aquí, enter, previo, entonces veo que mi blog no se dibuja completo porque el dibujo empezó a partir del centro. De aquí se empezó a dibujar cada uno de los blogs. Pero si yo selecciono en esta opción eh, bottom left, quiere decir que el dibujo se va a empezar a dibujar desde esta esquina. Le damos un preview y a continuación vemos que nuestro blog se está dibujando de forma correcta desde la esquina. Por eso tenemos diferente un dibujo del otro. Otra de las opciones que nosotros tenemos en un hatch es la opción de modificar el ángulo. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar 45 grados, selecciono, hago clic aquí, enter, preview, y veo que se ha girado el hatch o nuestro patrón. Si yo quiero regresar al cuadro de texto o al menú anterior, simplemente presiono Escape y ya tengo de nuevo mis opciones que puedo utilizar. Si quiero simplemente modificar el ángulo, selecciono otro ángulo, por ejemplo 60,
Y a continuación le pongo un preview si quiero ver cómo va a quedar. Si ya estoy de acuerdo con ese ángulo, puedo poner OK. Y al momento de hacer OK, simplemente ya me salgo de el comando de hatch. Y listo. Así podríamos modificar el ángulo de rotación de nuestro hatch. Otra de las opciones es que podemos hacer hatch múltiples, es decir, seleccionar cuántos objetos nosotros necesitemos. Por ejemplo, uno aquí, otro, y seleccionar todos los que nosotros necesitamos. Luego le damos Enter, Preview, y podemos ver cómo se ha dibujado nuestro patrón. Inclusive modificamos el ángulo para que esté en 0, luego le damos Preview y listo. Otra opción que tenemos es la de remover los objetos o agregar más objetos. En el caso de este botón, seleccionamos y en lugar de hacer clic dentro del área, podemos seleccionar varios objetos a los cuales se les va a aplicar el hatch. Enter, Preview y listo. O también podemos remover los objetos, los que hayamos creado, y por ejemplo queremos deshacer algunos, omitir este otro, este y el último. Enter, Preview y listo. Para eso nos sirven esas opciones. La otra opción que tenemos aquí simplemente nos permite salir de nuestra forma de nuestro cuadro, este cuadro, para poder ver qué es lo que hemos seleccionado. Y aquí podemos ver qué es lo que hemos seleccionado anteriormente. Ok. Ahora vamos a ver otra de las opciones que tiene Hatch. Crear hatch asociativos. ¿A qué se refiere? Tenemos aquí una opción. Esta opción la vamos a ver en otro tutorial que se refiere a los elementos anotativos. Por lo tanto, vamos a pasar a la siguiente opción, que es asociativo. Voy a crear un hatch que no sea asociativo. Va a ser el primero, lo selecciono y luego selecciono estos dos, Enter, y vamos a ver qué sucede. Si yo modifico la polilínea que tenemos aquí, es decir, la muevo para acá, el hatch simplemente se queda en su lugar. No se mueve porque no ha sido asociado a nuestra polilínea que nosotros, o nuestra polilínea de origen. Pero voy a crear acá, lo mismo sucede con la otra parte. Pero ahora voy a crear un hash asociativo en estos otros dos. Si creo un hash asociativo, seleccionamos aquí y a continuación hacemos clic en ambos, o puede ser también en uno, le ponemos OK. Y si yo modifico la polilínea, es decir, la muevo hacia algún lugar, el hash se mueve junto con la polilínea. Es porque al momento de ponerle que ha sido asociativo, se ha asociado junto con la polilínea y por lo tanto nos permite generar este tipo de formas que se van moviendo de acuerdo a cómo se mueve nuestra polilínea y mantiene el mismo patrón, es decir, que se sigue dibujando de forma continua el block sin perderse la secuencia. Así que si ustedes necesitan modificar un hatch que no sea asociativo como esto, pueden también estirarlo jalándolo a partir de los puntos azules que tenemos aquí, pero no va a coincidir con su polilínea. Otra de las opciones que tenemos en los hatch es la siguiente. Podemos crear hatch separados o hatch unidos. Vamos a crear un hatch separados. Seleccionamos y, por ejemplo, seleccionamos estos dos, Enter, OK, y a continuación tengo un hatch aquí y un hatch en el otro cuadro. Es decir, tengo dos diferentes hatch. A este le puedo cambiar las propiedades, por ejemplo, ponerle otro color y listo, porque han sido hatch separados. Pero, ¿qué sucede cuando yo le quito esta opción y no son hatch separados? Sucede lo siguiente. Selecciono estos tres, le doy Enter, OK, y a continuación tengo una sola identidad, es decir, un solo hatch. De esta forma, solamente si quiero modificarlo, puedo modificarlo de una manera muy rápida. Y si yo modifico la polilínea, también se modifica, guarda las mismas propiedades siempre y cuando nosotros hayamos tenido que es asociativo. Vamos a eliminar estos hatches que tenemos aquí para el siguiente ejemplo. Otro del ejemplo es este que está aquí arriba. Va a ser esto. El orden del dibujo cuando nosotros hayamos creado un hatch. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí que nos mande el hatch hacia atrás, send to back. Seleccionamos, hacemos clic dentro de nuestro dibujo. Anteriormente yo he dibujado un hatch de color con un degradado. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo crear este tipo de hatch. Entonces seleccioné esta área, le doy Enter y a continuación le doy Preview y veo que no se dibujó nada. Clic derecho y aparentemente no se dibujó ningún hatch. Pero si yo muevo esta forma, la muevo hacia un lado, el hatch se había creado. Lo que pasa es que se creó o se dibujó detrás de nuestro elemento que estaba en color. Pero si yo selecciono la opción de mandar al frente,
lo pongo aquí, enter, le doy preview y ahora a continuación tengo mi hatch hacia enfrente del dibujo. Otra de las opciones es, por ejemplo, mandarlo delante o detrás del boundary. ¿Qué es el boundary? El boundary simplemente es nuestro perímetro o nuestra área que nos define cuál va a ser el área del hatch. Entonces, yo puedo seleccionar aquí Send Behind Boundary. Lo vamos a ver mejor con un degradado a sólido. Ok, tenemos en color blanco. Aquí nosotros podemos especificar el color cuando es un color sólido. Seleccionamos aquí, ponemos Enter y a continuación le pongo que lo envíe hacia el frente. Le vamos a dar OK y listo, lo envío hacia enfrente. Y ahora voy a utilizar la otra opción. Selecciono de nuevo, Enter, y lo voy a mandar hacia atrás. Sería en esta opción, mandar detrás, behind the boundary. Y le damos OK. Y aquí podemos apreciar la diferencia. En este caso, apenas se alcanza a ver el perímetro. De hecho, no se alcanza a ver el perímetro rojo en la parte de abajo ni de la izquierda, porque el hatch está enfrente de nuestro perímetro. Y en este otro caso no, se ha mandado a la parte posterior. Para eso sirven esas otras dos opciones. Ahora tenemos otra opción, la opción de poder copiar propiedades. ¿Para qué nos sirve esta? Con esta podemos crear o copiar las propiedades de otros hatches que ya tengamos por ahí listos. Por ejemplo, selecciono la opción y me voy a alguno de estos. Simplemente lo selecciono, luego me voy donde quiero aplicarlo, clic derecho, enter y luego le doy OK y nos copia las propiedades. De la misma forma puedo volver a hacerlo. Selecciono la herramienta que yo quiero, el hatch que yo quiero, lo selecciono y luego hago clic donde quiero rellenar, enter, luego le doy OK y listo, me copia las propiedades. ¿Qué propiedades son las que copia? Pues nos copia el patrón, nos copia el ángulo de rotación, también nos copia la escala y también nos puede copiar los orígenes. Hatch cuenta con otras herramientas. Esas otras herramientas o esas otras opciones las podemos ver haciendo clic en este botoncito de aquí y nos despliega este otro. La primera se llama detección de islas. ¿Para qué nos sirven? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Seleccionamos la que dice normal y también tenemos que seleccionar donde dice detección de islas. Seleccionamos normal y a continuación hacemos clic en uno de estos. Nos selecciona todas las los tres cuadros que tengo aquí. Enter y a continuación le doy OK. ¿Qué es lo que hace? Que me generó un patrón de la siguiente forma. Una de las áreas la rellena, otra no la rellena y la otra sí. De esa forma va a actuar. Rellena una sí, una no, una sí. La siguiente opción para el hatch es fuera. Lo seleccionamos. De nuevo, selecciona todas, pero sabe y detecta cuál es la que está por fuera. Le damos OK y solamente rellena la que tenemos el primer perímetro o el primer área. Y la última opción es la de ignorar. Ignora absolutamente todos los patrones y rellena toda el área completa. Le damos Enter y OK. Y de esta forma nos ha rellenado toda nuestra área, sin importar si adentro teníamos otras figuras o no. Esta es para las islas. Y a continuación la otra opción es la de región. Esta la tenemos aquí. Hacemos clic en esta opción, seleccionamos la normal y hacemos clic aquí donde dice Retain Boundaries. Esto nos va a crear un boundary, es decir, un perímetro sobre el perímetro que nosotros ya tenemos dibujado. Nos da dos formas de crearlo, a través de polilínea y a través de región. Vamos a seleccionar ambas. Por ejemplo, primero seleccionamos polilínea, seleccionamos aquí, Enter y OK. Y nos ha creado una polilínea de color blanco sobre nuestra polilínea verde. Lo podemos mover, lo selecciono y lo muevo. Y también puedo mover el hatch de nuestra polilínea. Y es decir, tengo una polilínea y tengo mi hatch separado. Ahora lo que voy a hacer, voy a generar la misma forma, pero en lugar de usar polilínea voy a usar región. Selecciono de nuevo mi otro cuadro, Enter, OK. Y sucede lo mismo. Aparentemente es lo mismo, pero cuando lo muevo, vamos a ver las diferencias. Este de aquí, el de la izquierda, fue creado con polilínea y yo puedo modificar y arrastrar cada uno de los puntos y modificar la forma. Pero si yo selecciono una región, no puedo modificar los puntos azules de la región. Esa es la diferencia entre crearlo a través de polilínea o crearlo a través de región. Y otra de las opciones que tenemos aquí es la tolerancia. Esta tolerancia nos va a servir para cuando una figura esté un poquito abierta, aquí nosotros podemos modificar el valor y nos va a permitir hacer una polilínea en una figura que esté abierta. Por ejemplo, si yo tengo esta figura
y está un poquito abierta, seleccionamos aquí, luego le ponemos tolerancia de 1 o una tolerancia mayor, seleccionamos el punto y nos va a pedir que si queremos realmente continuar haciendo el hatch, le damos que continuar, clic derecho, enter, le damos ok y nos ha completado esa forma a pesar de que faltaba un poco de unirse. Aquí nos generó una polilínea, en este caso fue una región, debido a que nosotros teníamos seleccionado anteriormente la opción de generar regiones. Y las últimas dos opciones es usar el origen actual, es decir, la coordenada 0,0 para que se empiecen a crear ahí nuestros dibujos, o usar el origen del hatch del cual nosotros estamos copiando propiedades. Por ejemplo, si yo copio las propiedades de este que está aquí y lo voy a poner aquí, enter, y yo selecciono que use el origen de ese punto, le doy OK, quiere decir que este patrón se dibujó en base al origen de este que ya existe y no en base al origen 0,0. Si yo quiero que se dibuje las propiedades, si yo lo copio por ejemplo y este tiene propiedades en base que se dibuje desde esta esquina, pero a mí me interesa que se dibuje desde la coordenada de origen 0,0, simplemente lo que tengo que hacer es ponerle que se dibuje con el origen actual. A continuación le damos OK y listo. Y estas son todas las opciones que tenemos para crear hatch. Otra opción que nosotros tenemos para hatch es la siguiente. Nos vamos a hatch y a continuación tenemos esta otra pestaña que es gradient. Este viene siendo como primo hermano del hatch. La diferencia es que en este nos permite, por ejemplo, crear rellenos con color y rellenos con un pequeño degradado. También podemos activar este cuadro tecleando GD de gradient, enter, y a continuación tenemos este cuadro, ¿no? Nos da dos opciones. Primero, seleccionar a través de un color y seleccionar por dos colores. Vamos a ver la opción de un color. Cabe mencionar que todas estas herramientas que tenemos aquí a la derecha son las mismas y sirven para lo mismo que las herramientas de hatch. Así que no vamos a volver a hablar acerca de estas herramientas, puesto que son exactamente las mismas en hatch. Vamos a inclusive cerrar un poco este cuadro para que no nos moleste tantas opciones. Entonces seleccionamos un color y lo que nos permite es crear un degradado con mucho brillo o con poco brillo. En este caso tenemos así con mucho brillo y aquí nosotros podemos cambiarle la intensidad y hacerlo como si estuviese más oscuro o con un poco más de brillo, ¿no? Esa es la opción que nos permite cuando nosotros tenemos un solo color. La otra opción es la orientación, centrado, dice aquí. Entonces nosotros al momento de elegir esta opción, el degradado se va a hacer desde el centro hacia la izquierda y desde el centro hacia la derecha. Por ejemplo, si quitamos la parte de central o centrado, el hatch o el degradado se va a realizar desde la izquierda hacia la derecha, desde todo corrido, desde un punto. Otra opción que nos da esta herramienta es ponerle algún ángulo que nosotros deseemos, por ejemplo 45 grados o algunos de los que ya vienen aquí por default, o podemos nosotros teclear un grado que nosotros necesitamos para la herramienta. Y a continuación lo que hacemos es seleccionar la opción que nosotros queremos. Vamos a regresar a 0. Si queremos que sea así vertical o si queremos que empiece todo como tipo radial o radial inverso, nosotros seleccionaríamos la opción que nos parece más conveniente. La siguiente opción que tenemos es dos colores. Aquí prácticamente es lo mismo, la única diferencia es que nos permite seleccionar, en lugar de simplemente blanco o negro, nos permite seleccionar otro color. Por ejemplo, podemos seleccionar un rojo. Aquí cambiamos la intensidad, más hacia abajo es un poquito más oscuro y hacia arriba va a ser un poco más claro el color. Aquí podemos ver el cambio del color y vamos a seleccionar uno por aquí. También podemos usar esta paleta de colores y podemos usar las paletas de colores que vienen aquí también en los libros de color. Vamos a seleccionar este y aquí modificamos un poquito el color, le damos OK y a continuación tenemos esta imagen o este tipo de degradado. Después seleccionamos algún degradado que nosotros queremos y hacemos lo mismo que en un hatch, hacemos clic aquí y nos vamos a un punto y luego le damos Enter
le damos Preview y vemos que se realiza el degradado. Cabe mencionar que aquí, por ejemplo, este degradado se ve como que muy rojo en este cuadro y aquí se ve más azul. ¿A qué se debe esto? Si seleccionamos el hatch o este degradado, nos damos cuenta que ambos son un solo hatch. Por lo tanto, lo está haciendo como que si fuese un solo degradado. Pero nosotros podemos tener dos degradados diferentes. ¿Cómo lo modificamos? Pues igual con las opciones del hatch. Simplemente nos vamos aquí a Gradient, cambiamos la opción y en lugar de ponerle que queremos que lo cree unido, le vamos a poner crear hatch separados. Le damos, hacemos clic aquí y a continuación seleccionamos ambos, enter, ok. Y ¿qué es lo que sucede? Que está creando el degradado por separado, por lo tanto el degradado lo aplica totalmente a esta sección y el degradado lo aplica totalmente a esta sección. Si selecciono esta es un degradado, selecciono este otro es otro degradado, a diferencia de este que son los dos degradados en uno solo. Entonces por eso es que sucede este ejemplo. Y bueno, estas son las opciones que tenemos para los degradados. Aquí podemos cambiarle y poder modificar muchos de los parámetros. ¿Y en dónde podemos nosotros aplicar los hatch o los degradados? Pues podemos aplicar los hatch en lugares así como estos, que necesitamos un hatch de piedra, por ejemplo esta banqueta que tenemos aquí, o un hatch que es un degradado en esta forma y que nos provoca o nos da la sensación de que es una sombra que nosotros tenemos en nuestro dibujo de esta forma, o que también si nosotros tenemos para los degradados, por ejemplo como las ventanas, aquí podemos dar un efecto de que a la ventana tiene un poco de sol. Y bueno, cambiando alguna de las opciones, poniendo por ejemplo el fondo en color blanco, se va a apreciar un poquito más. Y así es como tenemos diferentes tipos de hatch. Por ejemplo, este que es un hatch que nos permite hacer una sombra, es un hatch eh, de líneas oblicuas. Y el hatch, este es un gradient para las ventanas. Lo mismo utilizamos en este otro hatch. Y el gradient que tenemos para las ventanas de esta forma. Entonces podemos observar que para eso nos sirve el gradient. Igual en este otro archivo, cambiamos el color. Y tenemos el efecto de la sombra que nos permite al momento de nosotros que hacemos este tipo de hatch o degradado. Y esas son todas las opciones que tenemos para los degradados y para los hatch.